Bueno, amigos, Italia es la tierra de los cisternones, de las cisternas gigantes. No es que no haya otras cisternas en algunos sitios, algunas muy grandes también, pero como en Italia, en ningún lado. Hay un montón de ellas. Ya os he hablado de las cisternas de Bacoli para la flota del Miseno, la famosa piscina Mirabile, que vimos en un capítulo que os voy a enlazar al final. Y os he hablado de otras cisternas grandes que me he ido encontrando por Italia y las que me quedan por ver, porque cuando uno va o están cerradas o están en obras, siempre pasan cosas. En este caso os voy a hablar de una cisterna tremenda que está en Formia. Ojo, porque es una cisterna con una historia magnífica, íntimamente ligada a la famosa piscina Mirabile. Completamente ligada, sirvió para lo mismo y es su antecesora. Como veis, el turismo italiano, también en otros sitios, a estos huecos subterráneos les gusta poner luces psicodélicas que van cambiando de color. Pues no entiendo yo, porque esto lo hace más bonito. Más vale que pusieran una luz blanca como Dios manda y que se vieran todos los detalles constructivos perfectamente, que uno, cuando paga para esto, igual no quiere ir a una discoteca. Y lo que quiere es precisamente ver cómo se construyó aquello, ¿verdad? Pero bueno, esto ocurre en casi todo el Mediterráneo, ¿eh? No penséis que es solamente en Italia. Esta es una cisterna del siglo I a.C. La piscina Mirabile es del siglo I después de Cristo. La piscina Mirabile se conoce desde hace muchísimos siglos. Esta, sin embargo, no. Permaneció oculta, aterrada y hasta el siglo XIX no se empiezan a tener noticias. El primero es un tal Pasquale Mattei, que recibe alguna noticia de los vecinos de un lugar pegado a Formia que se llama Castiglione, que están bajando por unas entradas a un subterráneo gigante que está completamente aterrado, pero que tiene pinta de ser enorme. Y aparecen ahí ya las primeras descripciones de que existía una cisterna pues prácticamente tapada. No es hasta el siglo XX, hasta hace bien poco, 15, 20 años, que eso se limpia, como vais a ver, y se queda apto para la visita. Os voy a mostrar algunos gráficos de los propios carteles que hay allí para que veáis el tamaño y la forma. Es una forma completamente irregular. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue excavar una cisterna hipogea, completamente excavada en la roca hasta abajo. De esa manera compensaban en gran medida el empuje del agua con la altura que cogía en estos gigantes decantadores y les daba menos problemas de funcionamiento también, claro está. Probablemente ese sea el motivo por el que presenta algunas características que ahora vamos a tratar. El caso es que a pesar de ser irregular como estáis viendo la planta, pues el interior es perfectamente regular, con un montón de columnas y unos muros bien gruesos que aún así recubren todo alrededor lo que es la cisterna. La cisterna, para que os hagáis una idea, también tenéis abajo el alzado. Una de las secciones donde representan el alzado tiene 7,5 metros de altura. Para llenarse y empezar su función como decantador, necesita meter ahí unos 7.000 metros cúbicos. El lado más largo de ese polígono irregular tiene casi 65 metros y el más corto 25. Tiene 53 pilares exentos para formar esa cuadrícula que estáis viendo y otros 36 adosados a las paredes, que facilitan la construcción de las bóvedas de medio punto. Son bóvedas cruzadas, como vais a ir viendo en las imágenes, que tienen un arte constructivo pues como esta gente nos tenían acostumbrados, claro. Ya veis cómo se la encontraron en estas fotos que veis en este cartel. Pues con la tierra casi hasta arriba, de hecho entraban por un agujero y se las veían canutas para moverse por allí. Tuvieron que sacar muchos metros cúbicos de tierra de allí. Aún se preguntan algunos autores que he leído por internet dónde fue a parar aquel volumen ingente de roca que tuvieron que excavar para crear después la cisterna, que calculan en 20.000 metros cúbicos. Dices, por la ciudad no se ve ninguna montaña artificial, ni ningún vertedero. Claro, ha pasado 2000 años, han construido una ciudad entera, puede estar debajo de cualquiera de las casas. Y ojo, porque han tenido que sacar también un montón de metros cúbicos ahora en el siglo XX, ya os digo, apenas 20 años, que empezaron con estos trabajos, como estáis viendo ya en las fotos, para poderla dejar vacía y visitable. Se llenaba con las aguas de las filtraciones, de la lluvia. Se llenaba un charco, claro, pero es que se filtraba por todos los lados. Está allí metida debajo de la ciudad. De hecho, creo que hasta que no tiraron unas casas y crearon una pequeña placita, pues tampoco se descubrió o se pudo entrar en ella. Estuvo durante muchos siglos completamente tapada y olvidada. El caso es que, como veis en el cartel, pues hoy en día la han dejado así de elegante, claro, y bien limpita y vacía. Y vais a ver en las imágenes de vídeo también, claro, y ya veis, en este otro cartel ya ponen un esquema de cómo a media altura, que es donde se entra y donde se entraba ya en origen, porque han descubierto el lugar donde se entraba, que no llegaba hasta el fondo, llegaba hasta esa media altura.
Entre otras cosas porque hasta el fondo no se puede llegar en estas cisternas, en estos decantadores, porque está lleno de lodos. Ellos llegaban hasta una altura, vaciaban, seguramente que por sifones no invertidos, sino sifones creando el vacío en tubos, vaciaban la cisterna, limpiaban los lodos y volvían de nuevo a hacerla funcionar. Eso tendrían que hacerlo, pues, quién sabe, una vez cada 20 años, cada 50 años, dependiendo un poco la calidad del agua que allí se decantaba. Que por cierto, ya dicen que venía de los manantiales de una sierra que está allí cerquita, Santa María de Noce. No han encontrado el acueducto, es decir, la canalización que llevaba el agua hasta allí, pues serían tuberías muy probablemente, o estará subterráneo. Está debajo de todas las transformaciones que ha tenido aquello durante 20 siglos, porque además donde está la cisterna hubo un castillo medieval, que por eso se llama Castiglione, precisamente, ese barrio de Formia. Bien, es cierto que, a pesar de unos datos tan elementales como os estoy dando, en algunos de los estudios que leo por internet, pues no dejan de decir: es raro que no aprovechasen los agujeros que tiene arriba la cisterna, que son los brocales de visita, eso no sirve para nada, para intentar que entrase también el agua de lluvia allí. Es que lo tienen metido en el cerebro, lo tienen completamente inyectado en todo el Mediterráneo, ¿no? Porque lleva décadas y décadas repitiéndose eso de que también el agua de lluvia la metían en las cisternas. Hombre, trae usted agua pura de manantiales y se la va a dejar contaminar con la escorrentía que pueda entrar de la lluvia. Todo lo contrario, se evitaba que entrase hasta la última gota. Allí solo entraba el agua pura del manantial y encima se depuraba más, con todos los sólidos en suspensión hasta quedar impoluta. Se observa un orificio arriba, en una de las bóvedas cruzadas, un orificio que no es un brocal. No sé si por allí podría llegar el agua. Es posible, pero hay otro punto que os voy a comentar también, que tal vez sea el punto donde yo creo que llegaba el agua y que allí no saben explicar. Incluso en estos estudios que yo he leído en internet, dicen: ¿para qué servía esto? Es un dispositivo raro, no tiene paralelos, no sabemos qué es. Yo creo que era el punto de toma a donde llegaba el acueducto para llenar el decantador. Pero mientras veis las imágenes ahora de esta cisterna gigante, yo os voy a contar la historia de esta cisterna. Esta cisterna, como os he dicho, se establece en el siglo I a.C. y se hace para abastecer la flota del Tirreno, que en ese momento, es decir, en los primeros momentos de la República, se había establecido aquí, en Formia, en el Sinus Formianus, o el Golfo de Formia. Aquí estaba la flota naval más importante de toda la República Romana. Y como dicen en algunos estudios, y os he dicho yo ya cuando hablé de las 3 enormes cisternas del Miseno, teniendo en cuenta que la más famosa de todas ellas es la piscina Mirabile, creo que os convendrá repasar aquel capítulo cuando acabéis con este, y si no lo habéis visto, pues verlo por primera vez. Sin agua no hay flota naval, sin un enorme suministro de agua. Y aquí todo el acueducto, todos los manantiales de esta sierra de Santa María de Noce se decantaban y iban directamente a la flota. Es cierto también que en esta bahía, en esta zona de Formia, estaban las villas más lujosas de los patricios romanos y de gente famosa. El propio Frontino, el que escribió aquel tratado sobre los acueductos de la ciudad de Roma, un enorme administrador que había pasado por muchos cargos, también tenía una villa aquí, en Formia. Así que, con seguridad, bebió el agua depurada por este decantador, que después estuvo olvidado y aterrado durante 20 siglos. Pues bien, aquí estaba la flota, como os digo, y Augusto decide trasladarla a un nuevo emplazamiento, al Miseno, exactamente, a Bacoli, pensando que allí tenía mejor refugio entre los lagos Lucrino y el lago Averno, que también servían como puertos, porque era un puerto muy complejo, aquel de toda la bahía de Nápoles, de Puccioli y finalmente el Mesino, que es donde estaba la flota militar. Podían refugiarse en muchos sitios. Se sabe incluso que en el proceso de traslado de la flota naval romana desde este seno formiano hasta el Miseno, en el año 62 después de Cristo, tenemos noticias de Tácito y de Estrabón que nos lo narran, una enorme tormenta hundió unos 200 barcos, una cosa imprevista cuando se estaba trasladando toda la flota. Así que ya a este seno formiano, a este golfo de Formia, empezaron a tenerle un cierto respeto. La decisión ya estaba tomada de trasladar la flota, pero ya la consideraron mucho más segura allí que en este lado, que, como sabéis, está unos kilómetros más al sur, en la península italiana, pero en el lado oeste, igual que este golfo. Claro que el traslado no podía ser inmediato, ya lo dicen algunos eruditos de allí en Italia.
habría que dotar de agua primero al Miseno. Había que construir o acabar de construir un acueducto de más de 100 kilómetros de longitud, que es el acueducto del Serino. También os hablé en este capítulo que os digo. Por eso digo que tenéis que repasarlo. Este acueducto era muy corto, el que suministraba a esta cisterna. Pero el que suministraba a aquellas era un pedazo de acueducto que además también abastecía a Pompeya, a Herculano, a Puccioli, a Cumas, a todas las grandes ciudades de esa zona de la bahía de Nápoles. En fin, que mientras todo aquello se completó, poco a poco se trasladó la flota. Y dicen que tardó casi un siglo. De ahí que esta cisterna sea del 1 a.C. y la piscina Mirabile se sabe que es del 1 después de Cristo. Prácticamente casi un siglo en acabar aquel suministro crítico y vital para la flota y poderla trasladar al completo. Una característica extraña en esta cisterna, que ya lo apuntan, es que no tiene cociopesto. Cociopesto llaman en Italia al opus indinum la tejoleta, el mortero impermeabilizante. Dicen, es raro, sí, pero es que está excavada completamente en la roca hipogea subterránea y tiene unos muros con un grosor tremendo que dicen allí mismo que tiene una cal de una calidad impresionante y que eso podría suplir perfectamente el hecho de que finalmente no tenga mortero impermeabilizante en el interior, porque es que aquello no lo pasaban ni las balas. El agua no se filtraba tan fácilmente con unos muros de hormigón muy gruesos que tiene. Todo el perímetro y la losa de abajo, que es la que formaba esta enorme cisterna, este inmenso decantador. Cosa que, por ejemplo, las otras cisternas, que son la mayoría aéreas, o al menos tienen una gran parte aérea, sí que lo tienen. Todas las cisternas del Mesino, de Bacoli, de aquella zona, sí que tienen impermeabilización. Bueno, como os digo, efectivamente, arriba yo observé uno de los orificios por los que podría entrar o salir el agua, muy alto, justamente arriba en el cruce de una de esas bóvedas y en uno de los laterales, pegados a los muros laterales. Y lo grabé, que son estas imágenes que estáis viendo. No sé si la gente se fija en eso, pero claro, yo ya voy con mis ojos y digo, tengo que ver dónde entraba el agua y dónde salía. Se ve muy bien, como estáis viendo en las imágenes, estos niveles de agua que ha tenido y de fangos, porque estaba aterrada durante siglos. Habrán tirado basura y escombros por los brocales todo lo que han podido. Igual ha sido el basurero durante 2000 años de Formia. Si anda abajo la basura, pues hay un par de agujeros que debajo hay un hueco que no vale para nada. Y allí van tirando basura, tierra, de todo, escombros, hasta que la llenaron. Claro, 2000 años dan para mucho, para llenar muchas cisternas. Aún así se siguen notando estas rayas o estos niveles de sedimentación que ha tenido. Y llegamos a un extraño arco, pequeñito, de apenas medio metro, 60 centímetros de anchura, que en uno de los estudios que he leído de gente de allí, de Formia, no son estudios científicos ni mucho menos, dicen, ¿para qué servía esto? Porque es que es súper estrecho, el arquito estrecho ese que está allí pegado al muro en uno de los laterales, y dentro de él, cuando entras apenas hay un espacio de 1 metro cuadrado. Dice, y es como un pozo. Dice, igual es que de allí elevaban el agua, porque no entienden realmente cómo funcionaba esto. Ni siquiera tienen claro que esto es un decantador. Es una cisterna, así, con ese nombre abstracto que les dan también en muchos sitios, ¿no? Los arqueólogos en tantos sitios. Por eso digo que probablemente este sea el lugar de entrada del agua. Evidentemente, como estaba ya llena cuando el agua iba entrando, no caía hasta el fondo, sino que directamente ya entraba, se encontraba con ese primer parapeto, porque este arquito no llega hasta arriba, y directamente por vasos comunicantes obligaba a meterse en la cisterna. Ahí hacía ya un primer proceso de decantación porque no entraba directo, a lo bestia, contra la cisterna. Y luego la salida, pues la harían por otro punto superior, un poquito más bajo que la entrada, como funcionan todos los decantadores y tantas veces os he explicado. Esa es la explicación para mí. No sé si me verán desde Formia este vídeo, no tengo ni idea, pero si lo ven los que se están haciendo esta pregunta, mi hipótesis es esa, que por allí entraba el agua al gran decantador y que por supuesto no permitían que entrase el agua de lluvia nunca. Esto venía de los mejores manantiales de la sierra, claro, ¿de dónde van a venir? Y no se ha encontrado la canalización, pues porque no se encuentra casi nunca, estará cerrada, tapada, oculta o era de tubería. Y eso no es fácil de encontrar 2000 años más tarde. Ya veis en qué estado ruinoso se ha encontrado la propia cisterna. Y para que sigáis teniendo en el recuerdo, os refresco estas imágenes de la piscina Mirabile. No se encharca y por lo tanto es más fácil de ver, ¿verdad? Mucho más fácil de andar por allí. Aquí tienen que andar con una pasarela porque es que se encharca continuamente. Tiene siempre unos centímetros de agua que no son capaces de sacar de allí, porque al ser hipogea no lo pueden drenar salvo que estén bombeando continuamente. Pues estará agrietada después de tantos terremotos y se filtra directamente en las capas del freático.
Así que o meten una bomba permanentemente sacando el agua, que cuesta un dinerito, o han decidido poner una pasarela porque a partir de determinado nivel parece que ya no se les llena. Es decir, está cogiendo el freático del subsuelo de todo el pueblo aquel a ese nivel, y ahí se ha quedado estanco, en el freático de Castiglione. Para que os hagáis una idea dónde está la cisterna de Fornia, el Golfo de Formia o la Bahía de Fornia, allí arriba os pongo una flecha. ¿Y dónde estaba el Miseno? Famosas cisternas de Bacoli, pues aquí abajo. Y veis en azulito, claro, trazado el acueducto del Mesino con sus varias ramificaciones que tenía para abastecer a las ciudades. Porque aquello era un río de agua súper pura. De hecho, toda la bahía de Nápoles todavía bebe de las mismas fuentes del Serino, es decir, de las montañas aquellas donde capta el Serino. Ya os presenté cuando hablé de aquella cisterna, de la piscina Mirabile y de las demás, de la cueva de la Dragonara y de otras, cómo era el acueducto del Serino y cómo se ramificaba para abastecer a tantas ciudades que iba recorriendo. Y efectivamente, a aquella bahía del Miseno, allí es donde fue a parar la flota. Está mucho más abrigada porque tiene un cabo que sobresale y casi recoge toda la parte oeste de la bahía de Nápoles y de Puccioli, y por lo tanto allí la flota está mucho más resguardada. Aquello ha sufrido fenómenos de hundimiento del terreno, pues geológicos, como os he dicho también en aquel vídeo, y ahora pues incluso la ciudad de Baia, que estaba en aquella zona, pues está sumergida. Toda la zona portuaria de Baia. Pero vamos, que hace 2000 años, a juicio de los asesores de Augusto, este era el mejor sitio para traer la flota, y por lo tanto la llevaron allí, al Mesino. Pero todas estas cisternas de las que tratamos cuando hablamos del Mesino son las hijas de esta que hemos tratado hoy de Formia, porque se hicieron después a imagen y semejanza de esta y para la misma función, para abastecer sobre todo la flota del Miseno, aunque esta de Formia, con seguridad, además de la flota, sirvió también a tantísimas villas lujosas que había allí, cuyo consumo comparado con una flota de miles de barcos en algún momento, o muchos cientos, es ridículo. Los barcos consumen porque cada vez que llegaban a puerto y atracaban, renovaban los barriles que llevaban, tiraban el agua, aunque viniera pura. Si había estado allí 2 o 3 días, la tiraban y la volvían a llenar. La aguada de los barcos es fundamental. Si te enferma el ejército de la flota naval que tienes, esta gente ya no necesita enemigos. Tienen que estar muy bien cuidados. Y es crítico el servicio de aguada en los puertos. Ya lo vimos, ¿os acordáis? En Tiro. En el Tiro de los fenicios, una batería de decantadores casi infinita para depurar agua para los barcos, allí, justo en el puerto. Y me parece que lo vimos hace poco también en Ampurias, ¿no? Esos 4 grandes decantadores, que es el servicio de aguada del puerto griego y después romano, que estaba allí mismo. Pues estos grandes decantadores eran para una flota de verdad, no para 4 barcos mercantes que aparecían por allí, no, esto es la flota militar. Esto es la marina de guerra. Aquí había muchos barcos en constante movimiento y necesitaban agua a manta. Y bueno, finalmente he hecho un estudio geográfico, como suelo hacer. Me he traído el LIDAR de Italia, con cierta precisión, el de mayor precisión que tienen, que es parecido al de España, y ahí os he pintado la bahía de Formia y dónde está la cisterna, que os la señalo. Y parece que está muy cerca del mar, pero como la costa sube muy deprisa hacia esas montañas, que es desde donde se abastecía la cisterna precisamente, de allí venían los manantiales y el agua, y allí se decantaba. He leído por ahí que está a 60 metros, otros dicen que a 58 metros, a mí me sale 50 metros según las elevaciones LIDAR y las curvas de nivel de precisión, pues cada metro prácticamente que he metido, como veis aquí, me sale que está a 50 metros. Pero fijaos a dónde se extiende la curva de nivel de 48 metros, que es que no he querido poner ni la de 50, digo voy a perder 2 metros para entrar en seguridad. Anda que no caben villas en toda esa extensión. Es más, se abastecería hoy toda la ciudad prácticamente de Formia y todos los barrios cercanos y el puerto si hiciera falta desde esa cota. Es decir, está cerca del mar, pero está a una altura más que suficiente para regar a todo el mundo de agua abundante, potable y constante, que era como los romanos abastecían a sus poblaciones, con estos servicios de agua tan impresionantes. Bueno, pues esto es todo de esta cisterna que parecía cualquier cosa, pero no. Es la primitiva piscina Mirabile, que nunca en los siglos se pudo admirar, porque es lo que significa Mirabile, admirable, porque no se conocía, pues estaba aterrada y estaba tapada, y hasta finales del siglo XIX no se descubrió, y hasta que hace, ya os digo, 15, 20 años la han vaciado de todo el aterramiento y la han puesto en visita, pues se han dado cuenta que aquello es un cisternón gigante.
es tan admirable como la piscina mirabile, claro que sí. Hasta otra vez, amigos.